Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Análisis y mucha reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional a través de los micrófonos de la cadena RCN de Colombia y su sistema de emisoras Radio Red en Colombia. Me acompaña en la presentación, como es habitual, nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Paola, un muy buen domingo. ¿Cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos. Feliz domingo a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora en Realidades. Sí, señora, entremos en materia. Una nueva fase entra en La Habana, un ciclo de conversaciones acerca de las víctimas. El tema más sensible del proceso de paz, Juan Carlos. Sí, señora, preguntas que están ahí latentes. ¿Qué puede pasar? ¿Irán los que son? ¿Habrá víctimas que sean non santas? ¿O las víctimas serán las FARC? Sí, bueno, pues es muy importante que las FARC, primero que todo, reconozcan a sus víctimas y que la justicia no sea selectiva, las víctimas no sean escogidas, porque puede haber muchas personas que no son idóneas para tratar este tema en la mesa de conversaciones de La Habana. Claro, con respecto a este tema, yo creo que nos debemos de volver en el pasado, y esto lo haremos con el doctor Miguel Fierro, y entender un poquito lo que pasó con el proceso del M-19, una mirada a ese proceso. ¿Qué nos dejó para entender también este? Bueno, y es que en este momento las FARC continúan secuestrando, continúan asesinando, y vamos a ver un caso que ocurrió esta semana con un patrullero de la policía al que le fue asesinada su hija de tan solo 3 años. Sí, señor, y los responsables, como siempre, los señores de las FARC. Esto nos deja pensando muy seriamente, mi querida Paolita. Bueno, un invitado muy especial, un invitado de talla internacional, periodista español, Ricardo Angoso García. Sí, él nos va a estar hablando de su libro que lanzó hace pocos días, titulado La Paz, una utopía. Allí él nos va a hablar, pues, que no solamente es el hecho de querer sí o no la paz, sino a qué costo. Y también nos habla de que el proceso de paz no debe ser una improvisación. Para esto trae a colación ejemplos de otros países que han tenido procesos de paz. Y el primer preacuerdo es que no se negocia si se continúa con la violencia. Exactamente, y también preguntas que le haremos a este periodista. ¿Existían las condiciones para el proceso? Este libro hace un retrato de nuestro país hoy en varios aspectos, mi querida Paulita, de este periodista español que invitamos a que ustedes lo adquieran ya, ahora en día. Es un retrato muy interesante de lo que es nuestra Colombia en este momento, que nos deja entender lo que puede pasar en este conflicto. Algo muy importante, Juan Carlos, y con lo que hemos comulgado nosotros en este programa, y es que la palabra paz y la palabra perdón no deben esconder la impunidad. ¿Existe la voluntad política de las FARC para dejar las armas? Es una pregunta que nos debemos hacer todos en este momento. También vamos a comentar con él un poco el tema que también ha sido muy tratado acá en esta mesa de trabajo, y es el tema de nuestro vecino Venezuela. Sí, señora, el cartel de los soles. Por estos días cayó un general. Todo parece indicar que si el señor se va, lo extraditan a los Estados Unidos, puede cantar y ay, 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 la cosa se va a poner dura para el señor Maduro. Esto y mucho más vamos a tener hoy en Realidades, así que los invitamos a que se queden en sintonía de Radio Red de RCN. Y también los invitamos a que nos visiten en www.verdadcolombia.org y también nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, @verdadcolombia. Señoras y señores, bienvenidos a Realidades. Les recomiendo el libro de don Ricardo. Se van a encontrar ustedes con una charla muy rica y muy amena en el día de hoy. Así como habla él escribe, Paolita. Es el recomendado. La paz, una utopía. Bienvenidos a Realidades.
Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Desde hace años existe en nuestro país el debate sobre las víctimas del conflicto armado. Basta recordar el absurdo episodio que vimos el día de la silla vacía, cuando el presidente Andrés Pastrana intentó un proceso de diálogo con las FARC en el Caguán y le tocó salir solo en la foto el día de la inauguración. El discurso, que ha debido estar a cargo de Tiro Fijo ese día y que leyó alias Usuriaga, presentó a las FARC como las víctimas del Estado colombiano. Las denuncias llegaron hasta la época de Marquetalia, cuando por los ataques de la fuerza pública unos campesinos resultaron perdiendo unos marranos y unas gallinas. Ellos más tarde conformaron una autodefensa que hoy son las FARC. Pues 45 años después, en La Habana, se da comienzo a una nueva fase de conversaciones entre el gobierno y las FARC, y el tema es precisamente el de las víctimas. Está previsto que viajen a La Habana unas delegaciones compuestas por un número máximo de 12 víctimas cada una a lo largo de 5 ciclos, el primero de los cuales se llevará a cabo el 16 de agosto. Varios inconvenientes pueden presentarse. El primero es que no todas las víctimas pueden estar interesadas en denunciar a las FARC, ni en viajar a La Habana para revivir los fantasmas de su secuestro o de la extorsión de la cual fueron víctimas. Otro inconveniente que se puede presentar es la presencia de falsos testigos y, por supuesto, de falsas víctimas. Esto ya ha sucedido y por eso vale la pena recordarlo. Entre el 12 y el 22 de julio de 1997 se presentó una masacre en el caserío de Mapiripán, ubicado en límites entre Meta y Guaviare, en la cual un grupo de paramilitares de Carlos Castaño dejó un trágico saldo de 7 muertos, 3 secuestrados y 3 desaparecidos. Fueron 13 víctimas en total. Pero además del horrible crimen, preocupa el montaje de mentiras y falsas víctimas que se organizó como consecuencia de esa masacre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a indemnizar medio centenar de víctimas, y no 13. En el grupo de falsas víctimas están Mariela Contreras, Zuli Herrera y Argemiro Arévalo, a quienes los colombianos pagamos más de 3.300 millones de pesos por familiares que no fueron víctimas de esa masacre. Posteriormente, la Corte Interamericana excluyó de la sentencia a un grupo de falsas víctimas, aunque se negó a la revisión del fallo. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo devolvió al Estado 746 millones de pesos que habían cobrado por la representación jurídica de esas personas. El ciclo de conversaciones que se inicia ahora en La Habana sobre víctimas puede estar afectado por la posición que han mostrado los miembros de la guerrilla sobre el tema. Andrés París, uno de los jefes de las FARC, que forma parte del grupo de negociadores, respondió a una entrevista al diario El Tiempo en febrero de 2013, abro comillas, «Estamos acusando a un Estado responsable de centenares de miles de muertos. Por eso es por lo que deben responder más de 12 presidentes». Ahí cierro comillas. Recordemos además la respuesta de Santrich y de Iván Márquez cuando les preguntaron si van a reparar a las verdaderas víctimas del conflicto. Cantaron la estrofa del conocido bolero, quizás, quizás, quizás. En conclusión, debemos esperar que ahora las víctimas de la violencia en Colombia sean las FARC y los victimarios sean todos los gobiernos desde Marquetalia. Y no olvidemos el riesgo de las falsas víctimas en La Habana. Para Realidades, Carlos Sierra.
El tema de las víctimas, sin lugar a dudas, es el tema más sensible que tiene un proceso de paz, no solamente el proceso de paz que se está llevando a cabo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana. Este es el punto, el tema que se tiene que mirar con mucha más filigrana para configurar garantías de no repetición y el proceso sea exitoso y sostenible en el tiempo. Hay que observar los procesos de paz que se han llevado en Colombia y que han terminado con la desmovilización y desarticulación del grupo armado ilegal, y vemos que el precedente no es muy favorable. Por ejemplo, el M-19 se desmovilizó, se amnistiaron, se indultaron y posteriormente se reamnistiaron y reindultaron para darle seguridad jurídica en virtud a que en ese momento la justicia estaba operando sin importar los acuerdos de paz, prevaleciendo el honor de las víctimas. Este fue un proceso de paz que no se supo nada de víctimas, como que se quiso tapar todo con una cobija grande para hacer una transición democrática a un grupo armado que hizo mucho daño en Colombia, sin lugar a dudas, como lo fue el M-19, y es bueno hacer una transición democrática, sanar heridas, hablar de un escenario de reconciliación nacional y no mirar hacia el pasado y mirar siempre hacia adelante. Pero en este caso concreto del M-19 no se llevó a cabo este adalid, esta quimera para una paz más estable y duradera. No se miraron qué iba a pasar con el universo de víctimas y se llevó a cabo lo que hemos visto en América Latina, y Colombia no escapa a ese escenario, una justicia selectiva donde no se miran las víctimas del M-19 y por el contrario se trata de plantar e inventar un nuevo espectro de víctimas a cargo del Estado, y esto va desde razones de Estado. Basta con ver cuando se conmemora un año más del holocausto del Palacio de Justicia, vemos al presidente de la República actual asistiendo a todos los actos con las víctimas que se dicen desaparecidos del Palacio de Justicia, y no va a las misas que ofrecen las familias por el alma de los soldados y policías que murieron en ese momento. En cuanto a las FARC, observamos lo siguiente: ese es un punto que ellos no aceptan, que quieren de alguna manera morigerar, como lo dice usted, doctor Sierra, en el sentido que habrá que ver qué clase de víctimas se presentan esta semana que termina. En la instalación, en el marco del ejercicio del nuevo Congreso de la República, la bancada del Centro Democrático fue muy contundente al decir que hay que mirar con mucho cuidado ese tema de las víctimas, que vayan víctimas que tengan esa calidad en el pleno sentido de la palabra y no víctimas escogidas por Piedad Córdoba y por el senador Iván Cepeda, que pues ellos no representan un rechazo contundente y acompañamiento a las FARC y a las víctimas respectivamente de este grupo. Este es un punto que hay que analizar muy bien, porque si no hay una justicia que sea efectiva y que no configure impunidad, como lo dijo el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, ese es un escenario que hay que tener mucho cuidado. El presidente Santos dijo el 20 de julio que esta será una paz sin impunidad, pero la única manera que no se configure la impunidad, como lo hemos dicho en estos micrófonos no pocas veces, es negociar la pena que al tiempo que ellos irían a la cárcel. Es que trabajo social todos hicimos en el colegio para graduarnos, hicimos esas pasantías para obtener nuestra profesionalización. No se necesita ser terrorista para hacer un trabajo social. Este es un tema que hay que tener mucho cuidado, que hay que observar. Sin lugar a dudas, el tema de la paz estable y duradera se define concretamente en este punto, que está amarrado también al de la participación política, porque va a ser bochornoso para las víctimas de las FARC ver que a las víctimas de otros grupos armados como las autodefensas y las víctimas de crímenes de agentes de Estado, si las repararon, si vieron a su victimario en la cárcel, si accedieron a los procesos judiciales para intervenir y demás, pero esa etapa con las FARC parece que no se quiere vivir, así como no se vivió con el M-19, y realmente esto afectaría las garantías de no repetición. El proceso con las autodefensas fue muy cuestionado, pero con ellos solamente se negociaron dos puntos: la desmovilización y el sometimiento a la justicia por penas alternativas. Nunca se discutió la participación política. Y en cuanto al impacto a la humanidad,
el daño fue el mismo. Es igual de dañoso el muerto que causó las autodefensas y el muerto que causaron las FARC. Esta semana, doctor Fierro, el país conoció un caso de una verdadera víctima de las FARC. Es el patrullero Ronald Ruiz Jiménez, quien perdió a su hijita de 3 años y su esposa está gravemente herida. Esto sucedió en Arauca. Unos individuos en una motocicleta hicieron estallar una granada de fragmentación en la estación de policía de Arauca, en donde se encontraba él y su familia, su señora y su hijita. Él cuenta que, de acuerdo a información de la comunidad, los estaban esperando allí. Cuando se dieron cuenta que ellos estaban en el CAI, se acercaron y atentaron contra ellos. La granada explotó, la niña resultó con graves heridas, su esposa también. En este momento la señora tiene los huesos de los pies fracturados, esquirlas que atravesaron varios órganos, está en cuidados intensivos. Le contaron, por supuesto, lo de la muerte de la niña con ayuda de psiquiatras y trabajadores sociales, pero por supuesto el drama de esta familia es terrible. Fíjese lo que dice este señor, el patrullero dice que pensar que las FARC quieren la paz es algo irónico. ¿Quién va a pensar en una paz como esa? No pienso que este grupo quiera buscar la paz. ¿Cómo va a ser una persona como yo para perdonar a las FARC, a unos desgraciados como son ellos? No sé qué haría de encontrarme a alguno de frente. Y fíjese cómo es la vida y cómo es de irónica la situación que está viviendo el patrullero, porque él, cuando sucedieron los hechos, alcanzó a reaccionar, hirió con su arma de dotación a uno de los terroristas que había atentado contra su familia. Pues después de que él llegó a la clínica con su niña y con su esposa, llegó el guerrillero o el miliciano, el delincuente, miembro de las FARC, llegó herido de bala por el tiro que él le disparó, y curiosamente lo dejaron al lado de la esposa del patrullero. Dice el patrullero: yo lo miraba y él no me daba la cara, sabía el pecado que había cometido. Este es un drama que hoy en día vive gran cantidad de colombianos que han sido afectados en sus familias, secuestrados sus padres, sus hijos, sus hermanos, y hoy en día están frente a una situación que, por supuesto, todos esperamos que exista paz, pero el precio que van a tener que pagar los delincuentes es lo que está sobre la mesa. Los secuestradores, los terroristas de las FARC que han atentado contra el pueblo colombiano, como es el caso del patrullero que perdió su niña y tiene en este momento su esposa en la clínica muy, muy mal herida, el patrullero Ronald Ruiz Jiménez. Y él afirma: ¿cómo voy a perdonar yo a estos individuos que cobraron la vida de mi niña de 3 años? Es una situación dramática que infortunadamente viven muchos colombianos y que con toda seguridad no van a aceptar que para quienes cometieron estos hechos no exista ni un solo día de cárcel, no haya ninguna pena, que es lo que está hoy en día proponiendo el gobierno, incluso la Fiscalía. Es una situación que muy seguramente se va a complicar cuando avance el proceso de diálogo con las FARC y que los colombianos tengamos que validar los acuerdos a los que lleguen La Habana el gobierno, y estos acuerdos probablemente, como ya lo anunció el gobierno, no involucren penas de cárcel ni sentencias en contra de los guerrilleros de las FARC que hoy están atentando de esta manera contra el pueblo colombiano, como lo hicieron con la familia del patrullero Ronald Ruiz. Sí, sin lugar a dudas este escenario va a ser de mucha confrontación, por lo que hay que tener precedentes muy grandes en que las víctimas que se lleven a La Habana serán delegaciones que hay que respetar y valorar, pero que no necesariamente encarnan
el sentir de buena parte de las víctimas de las FARC en Colombia. Dice el secretariado de las FARC que las víctimas son ellos. Uno diría, hombre, las FARC sí hay víctimas, pero son los guerrilleros rasos, son los niños que han sido reclutados de manera forzosa. Claro que sí, porque ellos son una otra categoría de secuestrados en el sentido que no tienen su libertad para decir me quiero desmovilizar, estoy embarazada, en el caso de las mujeres quiero dedicarme a mi maternidad y dejar la lucha revolucionaria. Quien quiera tomar esa determinación y todo, o sea, antes de que lo exprese o lo intente, pues ya está bajo tierra. Eso es algo muy claro. Ojalá en ese escenario que se va a presentar en La Habana no solamente vayan las víctimas de medios de comunicación, como los exsecuestrados que asumieron como un síndrome de Estocolmo después de su experiencia del secuestro, que salieron fue a hacer publicidad y diplomacia en favor de las FARC, como a morigerar, atenuar un poco el impacto de la imagen negativa que tienen las FARC en el mundo, ¿no? Pues estamos hablando concretamente del embajador de Colombia en Caracas, de Luis Eladio Pérez, de Alan Jara, que salieron como muy en cariño, o sea, se les vio una nostalgia muy grande a ellos cuando fueron liberados, o sea, uno dice, entonces, ¿cuál fue el sufrimiento de ellos? Si están hablando también de las FARC y tan duro del Estado colombiano que fue por el contrario quien estimó todos los esfuerzos para que fueran puestos en libertad y demás, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante, ¿no? Porque las FARC son muy cretinos en el sentido, y uno no sabe quién es más cretino, si las FARC o Garavito. Recordemos que cuando Pirri entrevistó a Garavito, que cuál era su sueño, dijo Garavito que él quería ser representante a la Cámara para luchar por los derechos de la infancia. Ahora resulta que las FARC quieren luchar por las víctimas. Eso es como el diablo haciendo hostias, más o menos. Sí, señor. Vamos a ver qué sigue con este tema de los ciclos de negociación, de conversaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, y la seguiremos comentando para nuestros oyentes. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña en el estudio el periodista Ricardo Angoso García. Él es español, nacido en Salamanca, actualmente vive en Colombia, y tiene una hoja de vida tan supremamente extensa que vamos solamente a mencionar algunas cosas destacadas para que nuestra audiencia tenga una muy buena idea de quién es nuestro invitado. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Ciencia Política, magíster en Radio y Comunicación, también de la Universidad Complutense de Madrid y la Radio Nacional de España. Es titulado en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y bueno, tiene otra serie de estudios y de diplomados y de cursos muy interesantes. Su principal experiencia ha sido como corresponsal de la revista Cambio 16 en Bogotá. Además ha sido coordinador general de diálogo europeo, corresponsal en Europa del Este de Diario 16, y bueno, tiene una amplia experiencia en este tema, también como redactor, locutor, colaborador en emisoras de radio. Ha tenido cerca de 70 colaboraciones y participaciones en libros y distintas publicaciones. Ha participado como organizador, coordinador, director, ponente en 17 congresos y seminarios importantes. Ha recibido cerca de 14 premios, incluso becas y otro tipo de reconocimientos. Y bueno, pues no nos alcanzaría la entrevista para presentar todos los estudios y los antecedentes de nuestro invitado. Démosle la bienvenida entonces a Ricardo Angoso, periodista español que conoce muchísimo sobre la situación colombiana y ha escrito mucho sobre ella. Ricardo, muy buen domingo, ¿cómo está usted?
Muy buen domingo y un saludo a toda vuestra audiencia y a todos vosotros. Muchas gracias por tus palabras también. Bueno, Ricardo acaba de publicar un libro muy interesante, se llama La paz, una utopía. Este es un libro que tiene cerca de un mes, tal vez 2, de publicado aquí en Colombia. En este libro se incluye una serie de entrevistas muy interesantes sobre personas de la vida política del país, de todas las tendencias. El libro tiene un prólogo de Plinio Mendoza, pues quisiera mencionarlo, dice Plinio: como sea, le sobra razón a Ricardo Angozo cuando asegura que una de las claves para el desarrollo de Colombia, siguiendo la propuesta de este libro, es atender a los grandes desafíos que tiene el país en materias tales como sanidad, educación, infraestructura, lucha contra el narcotráfico y seguridad pública. Estos son los temas sobre los cuales usted entrevistó a una serie de personas de la vida política nacional. Cuéntele por favor a nuestros oyentes cómo fue esa experiencia, qué resultado encontró usted. Cuéntenos sobre este libro, La paz, una utopía. Bueno, dos cosas. La primera de ellas es que todo el mundo quiere la paz. Si usted sale a la calle y coge un micrófono mañana, el 100% de la gente que hay en la calle le va a decir que quiere la paz. En España, en Ruanda, en Bosnia y Herzegovina, en cualquier parte del mundo le van a decir que quiere la paz. La segunda parte es a qué precio o a qué coste quiere esa paz, ¿no? Y bueno, yo después de todas estas entrevistas, todas esas positivas, y cada uno busca sus caminos, sus maneras y tiene una forma de entender cómo llegar a esa paz, la conclusión que yo he sacado, y esta es una conclusión quizá un poco parcial, una conclusión política, pero bueno, todas las conclusiones son políticas, es que no había, pienso y sigo pensando que en Colombia no había las precondiciones para un proceso de paz. Un proceso de paz es una técnica política. O sea, un proceso de paz es una cosa que se improvisa, como ha hecho Santos. Aquí improviso, me voy a La Habana, mando a 20 amigos en un avión de la Fuerza. Esto no es así. Esto es una cosa más seria. Un proceso de paz es una cosa más seria. Vamos a ver, aquí una de las personas en la escena internacional que más ha liderado el proceso de paz es Bill Clinton, por ejemplo. El proceso de Irlanda del Norte y el proceso de Bosnia y Herzegovina. El señor Clinton, ¿qué hizo cuando los acuerdos de paz de Dayton que acabaron con la guerra en Bosnia y Herzegovina? Yo trabajaba en aquella época en Naciones Unidas. Pues hizo una cosa muy clara. Sentó a los bosnios, los serbios y croatas. Dijo, aquí no se pega ni un tiro. Tiene que haber ausencia de violencia para negociar. Mientras haya violencia, aquí no se negocia nada. Punto final. Y yo creo que la conclusión que yo he sacado de todo esto es que en Colombia no había las precondiciones para un proceso de paz. ¿Y cuáles son las precondiciones para un proceso de paz? Fijar los tiempos, ausencia de violencia. Las FARC siguen matando, extorsionando, secuestrando, colocar. ¿Cómo se puede negociar con un grupo terrorista así? Tercero, asumir responsabilidades. Si el Estado ha cometido algunas violaciones de derechos humanos, tendrá que asumir, pero también las FARC. Lo que no puede decir las FARC es que son inocentes. Después de 50 años en un país donde ha habido millones de víctimas, uno de los países del mundo que más desplazados y refugiados tiene por culpa de las FARC, no lo olvidemos, porque aquí ha habido mecanismos y vías políticas para llegar al poder o haberse transformado en una fuerza política y no lo ha hecho. Y yo creo que no había precondiciones políticas para, un diálogo con las FARC, eso en primer lugar. Porque, por ejemplo, yo en España estoy asistiendo en los últimos meses a durísimas críticas contra Mariano Rajoy por parte de un sector del Partido Popular en una disputa que se parece mucho a la colombiana. Por un lado está José María Aznar, una posición de una dureza extrema con respecto a un diálogo con ETA, y una posición más moderada de Mariano Rajoy. Yo me he situado claramente en España y defiendo mucho las posiciones de Mariano Rajoy. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque mientras haya ausencia de violencia y ETA no pegue un solo tiro, no secuestre a nadie y no extorsione, yo estoy dispuesto a sentarme a dialogar y a negociar, porque eso es un proceso de paz. Ahí hay una técnica política para llegar, a la paz. Porque así se ha hecho en Irlanda del Norte, se ha hecho en Bosnia y se ha hecho en otras partes. Mientras haya ausencia de violencia, eso sí, al día siguiente que haya un solo muerto encima de la mesa, yo no negocio con ETA y me voy. Sí, bueno, qué interesante los puntos de vista que tiene usted, Ricardo, sobre el tema de Colombia. Invitamos a nuestros oyentes a una breve pausa y ya regresamos con esta interesante entrevista con Ricardo Angozo. En Realidades, una pausa y ya regresamos.
Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con nuestra interesante entrevista con el periodista Ricardo Angoso. Hoy su libro, La Paz, una utopía, hace un retrato de lo que es la situación del país, la situación política, incluso económica y en otros aspectos, en las entrevistas que tiene usted la oportunidad de presentar ahí en ese documento. Yo quisiera compararlo con algunos artículos que ha publicado usted en años anteriores. Por ahí a finales del 2012, usted publicó un artículo que se llama La paz se puede firmar, pero dudo que dé resultados. ¿Cómo ve usted la evolución desde aquella época hasta ahora, la que usted presenta hoy en día en su libro, la que recogió directamente de sus entrevistados, y si mantiene la tendencia, esta situación que usted presentaba en aquella época, a finales del 2012? Sí, bueno, como dije al comienzo de la entrevista, un proceso de paz son un conjunto de técnicas políticas que llevan a la ausencia de violencia y, digamos, a que un grupo terrorista, un grupo armado, deje las armas. Y yo sigo con mis tesis. No había las precondiciones, no se dan tampoco las condiciones para que ese proceso continúe, y después, aunque un proceso de paz se firme, siempre hay problemas, siempre quedarán grupos que no acepten, digamos, lo que se firme en La Habana. Y después aquí hay varios asuntos muy importantes. Uno, realmente los que firman en La Habana o firmarán en La Habana en las FARC van a representar a toda la organización, a todas las FARC. Las FARC son un colectivo entre 8.000 y 10.000 miembros, vamos a asumir, en bloques regionales, en las cuales hay una serie de líderes que tienen el dominio, la preponderancia sobre esos bloques regionales. En segundo lugar está el tema que hemos tratado antes, que es el tema del narcotráfico. Se van a desligar las FARC del narcotráfico, que es el negocio que más dinero da en el mundo. Es el primer negocio del mundo y donde más se consigue una plusvalía. No olvidemos que, según un informe de la OEA, si usted compra mañana 1 kilo de cocaína en Medellín, en un laboratorio artesanal, le va a costar $550. Si ese kilo lo coloca en la ciudad de Tokio en el mismo día, vale $100.000. Se multiplica por 200. ¿Usted cree que una actividad tan lucrativa de gente que no ha hecho nada más que en su vida pegar tiros va a dejarlo de la noche a la mañana? Y en tercer lugar, un aspecto fundamental, es gente que lleva desde los 15 años en la lucha armada, ¿no? Y esto en todos los procesos de paz siempre ha sido una parte fundamental, ¿no? Cómo reintegrar en la vida social, económica, no digo ya política, sino en la vida normal, en la vida que usted y yo llevamos, de ganarnos la vida honradamente, a este colectivo de más de 10.000 personas. Ya se ha visto la problemática que representaban los paramilitares en este sentido. Y sin las precondiciones y sin las condiciones, el posconflicto va a ser arduo y va a ser muy, muy difícil. Luego está el tema de las víctimas, ¿no? Y el tema de las víctimas es una parte fundamental de todo proceso de paz. Es que hablamos de un conjunto de aspectos fundamentales, y en un conflicto tiene que haber, como en Irlanda del Norte, o como puede haber en el País Vasco, o como en Bosnia y Herzegovina, lo que es memoria, reparación y justicia para las víctimas. Y luego yo creo que hay una serie de fórmulas que han funcionado en otros procesos de paz. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, algo que se hizo, dijeron, bueno, sí, vamos a tratarles a los terroristas con cierta consideración y no vamos a hacer que cumplan todas sus penas, pero sí van a pagar una parte sustancial del delito. Es decir, gente que fue condenada a 20 años pagó 6 o 5, pero pagaron. No hubo una impunidad total. Y segunda parte, gente que tuviera delitos de sangre no podían participar en la vida política, ni siquiera de concejales. Y creo que esto es una parte fundamental, es decir, usted,
cometió delitos de sangre, la sociedad va a tener una consideración con usted porque cometió errores y porque no se puede estar juzgando ad eternum por los errores que usted cometió con 25 años, pero usted no puede representar a los ciudadanos de este país. De tal forma que hoy en Irlanda del Norte el IRA, por ejemplo, que tiene un brazo político que es el Sinn Féin, participa en el gobierno, es cierto, pero los miembros que participan en el gobierno no cometieron delitos de sangre ni crímenes de lesa humanidad, ni participaron en la lucha armada. Esos señores están en su casa y tuvieron que abandonar la vida política. Creo que el presidente Santos y los que actualmente negocian en La Habana nos tendrían que explicar todas estas cuestiones, y creo que mi compañero de mesa y de tertulia, Miguel, el doctor Fierro, quiere decir anotar algo. Sencillamente, nosotros acá en Colombia vemos con mucha admiración la cultura jurídica y política que tiene España frente a el tratamiento que se le da al terrorismo realmente. Allá fue una concepción por sus actos, los grupos se definen es por sus actos, ¿sí? El que mata, el que secuestra, el que pone bombas no merece otra nomenclatura distinta a la de terroristas. Sin embargo, acá en Colombia, en América Latina, ha habido mucho apologista hablando de causas altruistas y demás. Nosotros en su momento vimos con muy buenos ojos cómo Miguel se les trata como de románticos guerrilleros, ¿no? Sí, que están en los montes. Que tenemos que darle las gracias, en pocas palabras. Nosotros acá en Colombia en su momento valoramos mucho lo que hizo España en su legislación, estatuto antiterrorista y demás, pero cuando le quitó la personería jurídica a Batasuna, que era el brazo político de ETA, ¿sí? Pues realmente si en Colombia hubiéramos aplicado una doctrina jurídica y política semejante, pues yo creo que el polo democrático, yo creo que incluso el Partido Liberal no existirían y ya estarían ilegalizados frente a eso. Usted ha hablado sobre conceptos muy claros sobre las precondiciones, los prerequisitos para entrar a un proceso de negociación y demás. Ha sido muy claro que hay cosas que son innegociables y demás. Pero ustedes en España ¿alguna vez se imaginaron negociar una agenda de país con la ETA? ¿Alguna vez ustedes se consideraron la participación política para estas personas y demás? ¿O solamente la negociación debe estar enmarcada en el espectro del sometimiento a la justicia y de participación política, pero quienes no estén incursos en delitos de sangre, como usted lo ha denominado en el marco de esta entrevista? Sí, yo creo que vayamos por partes. Una, creo que hay que examinar y preguntarnos si realmente cuando un grupo terrorista o cuando un grupo armado tiene voluntad política de realmente ir ya a buscar la vía política para llegar no al gobierno sino a las instituciones. Yo creo que eso sí se alcanzó con el IRA, sí se alcanzó en América Latina con el FMLN, la Unión Nacional Republicana Revolucionaria Guatemalteca, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Llegaron a la conclusión hay que utilizar la vía política y abandonar la vía armada, que era el concepto guevarista de crear un 2-3 Vietnam. Y yo creo que eso en España, ETA sí ha llegado a la conclusión que sí es factible llegar por la vía política al gobierno. De hecho, el partido que tiene ETA, que es Bildu, hoy tiene la alcaldía de San Sebastián, 200.000 habitantes, y una diputación que es como sus gobiernos provinciales, que es la de Guipúzcoa. Yo sigo teniendo mis dudas de que las FARC hayan llegado a esa conclusión, de que tengan realmente voluntad política para dejar las armas y utilizar las vías políticas para llegar, no al gobierno, digo a las instituciones, digo a los gobiernos, a las alcaldías, obtener representación. Y en segundo lugar, me parece que hay otro elemento diferencial en Colombia que a mí me parece muy triste con respecto a España o al Reino Unido o a otros países donde ha habido procesos de paz, y es que el tema de la paz, en vez de convertirse en un consenso fundamental entre todas las fuerzas políticas, haber llegado a una especie de gran acuerdo y decir, bueno, estos son los mínimos sobre los que negociamos y estos son los máximos, y por ahí debe de ir cualquier negociación, sea cual sea el partido que llegue al gobierno. Y aquí la paz se convirtió en un arma arrojadiza entre las últimas dos grandes fuerzas políticas, que ya son el Centro Democrático y los santistas, que por cierto, en el bando santista, en las últimas elecciones estaban desde el Partido Comunista hasta líderes conservadores que llevan toda la vida en el Congreso y el Senado. Santismo no hay, querido Ricardo, lo que hay es mermelada, que es distinto. Sí. Bueno, ha sido lo de Santos, a mí me ha recordado las últimas elecciones a lo de la Unidad Popular de Allende, ¿no? Porque estaban todos, estaba todo
menos Uribe y el Centro Democrático, ¿no? Pero yo creo que son dos cuestiones fundamentales. Una, que yo me la preguntaría y se la lanzo a ustedes, que son colombianos, ¿tiene realmente voluntad política las FARC de dejar las armas y enfrentarse por las urnas? Y dos, ¿llegará a ser algún día el tema de la paz una, digamos, parte de un consenso fundamental en Colombia entre todas las fuerzas políticas para lograr un gran acuerdo? Porque a mí lo de las FARC me recuerda un poco en el año 63-64, los Tupamaros en Uruguay, que era una organización terrorista a la que militaba el presidente Pepe Mújica, que actualmente está en la presidencia de la República, se presentaron a las elecciones y obtuvieron sonoros fracasos. Y entonces un líder tupamaro dijo de lo de las urnas y la democracia: por aquí no va la vaina, porque no les votaba a nadie. Y entonces yo la conclusión que llego es, y que les pregunto a ustedes como colombianos, ¿ustedes creen que las FARC tiene realmente una voluntad política de dejar las armas y utilizar las urnas para llegar a las instituciones? No digo ya al gobierno. Sí, lo que hemos analizado en ocasiones anteriores acá en realidad es que se va a producir la, digamos, resocialización de unos cabecillas que estarán esperando unas curules, unos puestos en institutos descentralizados, algunos esperarán un ministerio, a cambio de entregar la franquicia, el nombre FARC-EP. Pero indudablemente lo que decía usted hace un momento coincide con este análisis que hacemos nosotros, y es que aquellos que viven del narcotráfico, incluso del secuestro, de la extorsión, caso como por ejemplo alias El Paisa, que es el cabecilla de la columna móvil Teófilo Forero, indudablemente no van a cambiar esa posición y esa cantidad de dinero que reciben por sus actividades ilícitas, no las van a cambiar por una sentencia, así sea breve, en una cárcel, y luego de la cual van a tener que salir a buscar un empleo. Definitivamente es un modelo muy difícil de aceptar, y por eso pensamos que lo que se puede llegar a producir como éxito en una negociación con el gobierno es simplemente eso, la entrega de unos cabecillas con obviamente unos beneficios jurídicos e incluso políticos y económicos gigantescos, pero paz como tal no va a haber, por lo menos en el corto plazo, infortunadamente para Colombia. Y eso es lo que Santos ofreció al pueblo colombiano, y aquí lo hemos llamado en esta mesa el cheque sin fondos, porque cuando el colombiano vaya a cobrar al final de estos 4 años de Santos, que inician ahora en agosto, cuando ese colombiano pretenda llegar a cobrar ese cheque, se va a dar cuenta que no tiene fondos, que la paz en el corto plazo no va a llegar. En nuestro análisis seguramente pues es producto de lo que está llegando de noticias desde La Habana, infortunadamente para nuestro país, y ojalá la situación fuera distinta, pero quisiera proponerle un cambio de tercio, Ricardo, y es entrar en un tema que también usted conoce muy bien, ha escrito muchísimo sobre este tema, lo conoce tal vez mejor que cualquiera de los latinoamericanos, y es el tema de Venezuela. Esta semana capturaron en Aruba al general venezolano Hugo Carvajal. Él es uno de los hombres más cercanos al fallecido Hugo Chávez y ha sido señalado por las autoridades estadounidenses como cooperante del narcotráfico y como apoyo del financiamiento para grupos precisamente como las FARC. Esto nos lleva un poco a analizar la situación precisamente de Venezuela. Maduro salió inmediatamente a defender a Hugo Carvajal, al general puesto preso, seguramente con el temor de que una vez que él llegue extraditado a Estados Unidos, que es lo que va a suceder en el paso inmediato, pues va a comenzar a contar todo lo que sabe sobre lo que hemos llamado antes el cartel de los soles y la situación de los vínculos de importantes militares e incluso políticos venezolanos con las FARC y con este tema del narcotráfico. ¿Cómo ve usted toda esta situación y cómo la ha analizado en los años recientes? Eso sumado a lo que usted llama el proyecto totalitario en marcha que se viene desarrollando ahora en Venezuela y que seguramente pues, va a producir un colapso en el corto plazo. ¿Cómo ve usted toda esa situación? Bueno, hay un senador, un antiguo senador del partido
conservador colombiano, Enrique Gómez, que decía que el narcotráfico se metamorfosea, se cambia de apariencia. Es claro que las rutas de narcotráfico han cambiado, que Venezuela, Cuba y Honduras pueden ser las nuevas rutas del narcotráfico. Incluso en Colombia utilizan submarinos y utilizan otros métodos. En cualquier caso, la detención de este general lo han detenido por pelotudo, por boludo, que dicen en Argentina. Lo han detenido por boludo porque no tenía place diplomático. No sé cómo se le ocurrió meterse en la boca del lobo. Después, el gobierno de los Países Bajos es un gobierno serio y seguramente lo entregará a Estados Unidos, y de allí no va a salir en la vida y va a cantar lo que era un rumor a voces, ¿no? Todo el mundo parece que conocía que hay unos vínculos y unos nexos del gobierno de Venezuela con el narcotráfico. Yo, no obstante, desde hace algunos meses tengo una tesis con respecto al gobierno de Venezuela. He cambiado un poco con respecto al gobierno de Venezuela en mis tesis iniciales. Yo he llegado a la conclusión, después de muchos viajes en Venezuela, que no es ni un gobierno de izquierdas. Es una camarilla cleptocrática, aferrada al poder por dinero, que maneja miles de millones de dólares todos los días y que no van a soltarlo. Primero, porque no tienen dónde ir, porque los van a perseguir por todas partes, porque están vinculados al narcotráfico y a los negocios más sucios del mundo, tipo Diosdado Cabello. Pero yo ya no diría que es un proyecto de izquierdas. Aquí mi amigo Miguel viene de Venezuela. Los pobres siguen siendo más pobres, la salud es un desastre, la educación es otro desastre. Si uno monta en el metro se corta. Cuando sale del metro y se acaba de cortar el metro porque era el metro más moderno del continente, se va la luz. Cuando se va la luz, la gente se muere de miedo y sale corriendo hacia sus casas porque te van a robar. Cuando uno llega a su hotel o llega a la casa donde llega, te encuentras que el portero tiene ya la metralleta cargada porque está muerto de miedo por la inseguridad. Yo he llegado a la conclusión desde hace algunos meses, y cuando se lo digo a mis amigos venezolanos les molesta, que no es un proyecto de izquierdas, es un proyecto cleptocrático, de una camarilla aferrada al poder, tipo Diosdado Cabello, tipo Maduro, tipo su esposa. Pero un proyecto de izquierdas es otra cosa. Y yo no soy de izquierdas, y lo digo claramente. Un proyecto de izquierdas es lo de los Palme, que tenía unas inquietudes sociales por la educación, por el estado de bienestar, lo de Willy Barán, incluso de Felipe González, que lo primero que hizo fue universalizar las pensiones. Lo de Venezuela es un desastre. Lo de Venezuela es un desastre para los pobres, para los ricos, para la clase media. Lo que pasa es que los que tienen dinero son los que se han ido. El que es un pobre desgraciado de las favelas que hay en torno al aeropuerto, con nada más llegar a Venezuela, no puede escapar. Claro, pero lo de Venezuela es un desastre. Pero hay tanto dinero en juego y no tienen dónde irse, que van a seguir en el poder y están dispuestos a matar por el poder. Tipo Diosdado Cabello, están dispuestos a matar, a cortar la cabeza a quien sea. Háganse ustedes a la idea que todos los días venden a Estados Unidos 1.200.000 barriles diarios, que Estados Unidos le paga por adelantado, en cuentas corrientes en Suiza o en Luxemburgo, $120. Cojan ustedes la calculadora y multipliquen por 1.200.000. Le entran en caja al Estado venezolano $150 millones solamente de Estados Unidos. Solamente de Estados Unidos. Por 30 días son $4.500 millones. Pero aparte de eso, es que el gobierno venezolano es de tal inconsciencia, tan pelotudo, y maneja sus recursos y despilfarra de tal manera que le engañan hasta a sus socios. Se descubrió en los papeles de Wikileaks qué estaban haciendo los cubanos y los chinos. Les vendía a Chávez el petróleo a los chinos a $30 y a Cuba se lo regalaban. ¿Y saben ustedes qué hacían los chinos, que no son tontos? Lo revendían en el mercado internacional a $120. Ganaban $85 sin hacer nada. Es que es increíble cómo despilfarra los recursos. Pero, ¿qué es un proyecto de izquierdas? No, hombre, un respeto. Y yo no soy de izquierda, ya lo digo. Pero un respeto a la izquierda, lo de Suecia, lo de Olof Palme, que era un señor honrado, que se preocupaba de los colegios, a las universidades, que quería mejoros hospitales. Pero de Venezuela es un disparate. Lo de Venezuela es un absoluto disparate. Pero además es que a los que menos ha beneficiado es a los más pobres, a los que menos recursos tienen, a los que peores barrios viven. Yo hace poco encontraba en internet el testimonio de una médico cubana que la enviaron a uno de sus barrios pobres y contaba unas cosas horribles, unas cosas increíbles, que la habían robado nada más llegar, que la asaltaron la clínica, que en la clínica no había nada y que no podía realmente dar ni sanidad ni medicina a nadie porque no había nada, porque no hay nada. Es que en Venezuela por cualquier cosa te puedes morir. El otro día contaban un médico venezolano que faltaban 20 fármacos para curar cualquier cáncer que en cualquier parte del mundo te curas. Con lo cual es un proyecto totalitario, es un proyecto de una pandilla cleptocrática que encarnan Maduro, Diosdado Cabello y otros líderes, y luego en donde Maduro, como no tenía legitimidad política ni democrática, ha buscado muy bien cómo cuidarse las espaldas y ha entregado a una serie de generales unas tutelas sobre una serie de industrias como son la producción de alimentos, la distribución, el petróleo y demás. Y como hay mucho dinero
y el dinero es un gran pegamento, el régimen va a durar todavía durante algún tiempo. Y sobre todo que son capaces de utilizar la fuerza para continuar en el poder. Y luego, en segundo lugar, un señor como Diosdado Cabello no es tonto. Diosdado Cabello sabe perfectamente que el día que pierdan el poder no tiene dónde irse. Y el señor Diosdado Cabello sabe que La Habana y que Cuba es un desastre. Diosdado Cabello no quiere vivir en La Habana. Eso lo saben los negros, lo sabe todo el mundo. ¿Cómo va a querer vivir en La Habana Diosdado Cabello? Cualquier persona que haya ido a La Habana o a Cuba sabe que eso es un desastre, que no funciona nada. Pero yo ya digo que desde hace algún tiempo he ido cambiando posiciones con respecto a Venezuela y ya digo, más que un proyecto de izquierdas, es un proyecto cleptocrático en favor de lo que diría el líder de Podemos, de una casta política que, digamos, se agarró ahí al poder y que no está dispuesto a soltarlo. Y en ese sentido la oposición democrática lo tiene muy difícil y la ciudadanía venezolana lo tiene muy difícil y también la sociedad civil, porque lo que he visto en estas protestas es que están dispuestos a utilizar la fuerza. No olvidemos, por ejemplo, en toda Europa del Este hubo una serie de regímenes que llegaron a acuerdos, que fueron a la concertación, que fueron al diálogo, Hungría, Polonia, pero hubo algunos regímenes que no fueron capaces de eso. No olvidemos las imágenes de Rumanía, el régimen de Ceausescu no aceptó eso y utilizó la violencia y murió matando. Ceausescu se va del gobierno, después lo fusilan y murieron 5.000 o 6.000 personas en las calles de Bucarest. Creo que el régimen de Maduro obedece a esas patologías. No es capaz de dialogar. Lo que hemos visto hoy, cómo se inmiscuye el poder ejecutivo en el judicial. Permítame, le hago una pregunta que aquí en esta mesa le hemos hecho a otros invitados y tiene que ver con este tema que usted menciona, y es ¿hasta cuándo el venezolano va a resistir lo que está sucediendo? Porque es que recordemos que no tienen alimentos en las alacenas, que no tienen ni siquiera papel higiénico, no tienen los servicios básicos, la luz es escasa, se les va todo el tiempo. Por supuesto, la seguridad es también un desastre. Y ellos, que son el país tal vez más rico del continente, o de por lo menos de Sudamérica, gracias al petróleo, como usted menciona, son los ciudadanos más pobres de todo el continente, no porque no tengan dinero, sino porque no tienen cómo utilizarlo, que no hay productos, no hay nada. ¿Hasta cuándo el venezolano va a resistir eso y cuándo se podrá producir precisamente ese alzamiento o ese ya no más de la gente en contra del régimen? El pueblo venezolano está anestesiado. Y yo creo que Maduro y Chávez entendieron parte del discurso de Erich Honecker. Erich Honecker fue el último dictador comunista de la Alemania del Este. Y en el año 89, cuando los medios de comunicación del oeste le bombardeaban a través de las antenas parabólicas, dijo una frase que es clave para explicar lo que usted pregunta. El diablo está en los tejados, en las antenas de televisión. ¿Y qué ha ocurrido? Que Chávez y Maduro han sido muy hábiles en eso. No han permitido, digamos, la entrada de medios alternativos. Por ejemplo, un canal de televisión como NTN ya no se puede ver en Venezuela. La antena se la quitaron. Después empezó el control de los periódicos en prensa escrita con la desaparición del papel. Después compraron Globovisión. Después han ido interviniendo. Usted se va a un hotel o a una casa en Venezuela, pone la televisión y es que es lo de 1984 de George Orwell, la televerdad. Y ya está. Y es la verdad absoluta y la verdad oficial. En cualquier caso, los venezolanos han reaccionado muy tarde. Han pasado 15 años ya de chavismo, con muchos problemas en la producción, muchos problemas en el día a día, en la inseguridad, un país donde no puede salir a la calle, un país que tiene una criminalidad más alta que la de Irak y Afganistán con una guerra, y han aguantado durante muchos años. Pero cuando un país está anestesiado hasta esos niveles, le voy a decir algo. Hace como muchos años yo viajaba mucho a Serbia y estaba controlada por los comunistas todavía, por Milosevic, y me dijo un intelectual serbio que se llama Milos Bačić una frase que siempre la repito, dice: mira, Ricardo, esto hasta que no se joda del todo, hasta que no haya un agravamiento total, aquí la gente no sale a la calle. Y así pasó en Serbia. Y es triste decirlo. Y así pasó en Serbia. Y la gente estalló un día y echaron a Milosevic. Y no solo lo echaron, lo detuvieron y lo mandaron a La Haya para que lo juzgaran. Y ahí acabó sus días, en La Haya. Quizá cuando llegue al agravamiento total de la situación y falte de todo, y falte la luz, el agua, los venezolanos dirán: pero ¿cómo ha sido posible, siendo uno de los países más ricos, no ya del continente, del mundo, porque dicen que las reservas petroleras más importantes están en Venezuela? Pues quizá en esa situación de agravamiento total los venezolanos reaccionen. Y llegará entonces la primavera para Venezuela. Bueno,
Es Ricardo Angoso García, periodista español, quien acaba de publicar un libro muy interesante que se lo recomendamos a todos nuestros oyentes, La Paz, una utopía. Lo consiguen en las principales librerías. De verdad lo recomendamos porque es un libro que muestra todo lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Y bueno, muchísimas gracias entonces por su participación aquí en Realidades, Muchas Ricardo. gracias a vosotros y ha sido un placer estar hablando aquí con vuestra audiencia también, porque en definitiva establecemos un diálogo con gente que no está aquí y que también con vosotros. Muchas gracias por atendernos. A usted, Ricardo, muchas gracias. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.